Muy buenos días, niños y niñas de los terceros básicos. El día de hoy comenzaremos con una nueva clase de lenguaje. Recuerda, quien te habla es tu profesora María Jesús. Acompáñame. Antes de comenzar, recordemos la unidad número 3 que trabajamos. A ver, ¿qué contenidos trabajamos en esta unidad? Ayúdame. Muy bien, trabajamos con los mitos, un texto narrativo que explica un fenómeno universal, donde encontramos personajes como dioses, héroes y monstruos. Excelente, leyendas, otro texto narrativo que pertenece a los textos literarios. Recordamos que Chile es un país en el cual posee muchas leyendas de sus pueblos originarios. Y por último, ¿qué fue lo que vimos? Correcto, infografía, un texto no literario que nos entrega información de manera creativa y muy llamativa, donde posee imágenes, gráficos, datos. Espero que de esta unidad que ya trabajamos hayas aprendido mucho. Bien, niños y niñas, quiero que observemos las siguientes imágenes. Claro que sí, son las mismas imágenes que trabajamos en nuestras clases online. Animales que inspiran emociones. Definimos como sentimiento un estado de ánimo de una persona, el cómo se siente. Emoción, una alteración intensa o pasajera del estado de ánimo. Recordamos que en clases definimos la emoción donde a veces durante el día podemos amanecer muy alegres, a veces estamos un poco tristes y terminamos nuevamente el día muy alegre. ¿Cómo podemos observar estos hermosos animalitos? Cada uno de ellos expresa una emoción distinta. Observemos al gatito que ustedes comentaron que expresaba tristeza por la lágrima en sus ojos. La oveja que estaba avergonzada porque tenía un color rojo en su carita. Las nutrias expresando su amor con un hermoso beso. Un león con furia mostrando sus dientes. Y ahí tenemos dos perritos, uno que parece que tiene miedo porque tiene sus ojitos tapados con sus patitas y tenemos a nuestro perrito con la lengua afuera y ustedes bien recuerdo que dijeron que estaba achinadito porque cuando uno se ríe se achina, ¿cierto? Bien, niños y niñas, podemos darnos cuenta que aquí cada animalito expresa una emoción o un sentimiento. Bien, acompáñenme. Quiero que presten atención a lo siguiente. Lee y responde. Quiero que escuchen con atención la siguiente lectura. La tierra sin bosques sería tan triste como un pajarito que no tiene alpiste. La tierra sin bosques sería tan vacía como una semana que no tiene días. Adela Bach. ¿Qué emociones o sentimientos expresa? Voy a dar unos segundos para que puedas pensar. Muy bien, expresa tristeza, puesto que habla que si una tierra no posee un bosque estaría muy triste. Es como que si un pajarito no tiene alpiste y el alpiste es una planta, es su alimento. ¿Qué pasa si el pajarito no se alimenta? Puede morir. La tierra sin bosque sería tan vacía, puesto que el bosque nos entrega
oxígeno, vida, naturaleza. O como una semana que no tiene días. ¿Qué ocurriría si la semana no tuviera días? Simplemente no sería una semana. Podemos observar que este texto expresa un sentimiento de tristeza. ¿Recuerdan la clase que tuvimos y hablamos de en qué tipo de texto expresamos las emociones? Correcto, ustedes muy bien lo dijeron. En poemas o poesías. Podemos ver la silueta que posee este texto. Es muy distinto a un cuento, a una leyenda, a una infografía. Además, al momento de leerlo, podemos apreciar musicalidad, sonido. ¿Qué texto encontramos ante nuestros ojos? Correcto, un poema. En esta clase te quiero invitar a que pongas mucha atención a lo que vamos a trabajar en esta unidad, los poemas. Para comenzar, es importante que tengas tus materiales a mano. Cuaderno, libro del estudiante de lenguaje y tus útiles escolares. Vamos a comenzar, niños y niñas, los invito a esta última unidad de lenguaje, la unidad número 4, donde vamos a tener emociones para soñar. Bien, niños y niñas, recuerden que esta es la clase número 17 y vamos a trabajar con 2 objetivos. Comenzamos a escribir el primer objetivo. Reconocer el propósito comunicativo y elementos del poema. Aplicar estrategias de comprensión lectora. Recuerda que puedes pausar el video para poder copiar tus objetivos. Bien, niños y niñas, pero mi pregunta es, ¿qué es un poema? Yo sé que ustedes saben lo que es un poema, ya que en las clases varios definieron lo que expresa. Acompáñame a ver la definición de lo que es un poema. Recuerda que es contenido que debes escribir en tu cuaderno de lenguaje. Bien, un poema es un texto literario en el que se expresan emociones, reflexiones personales, donde pensamos y sentimos. Al lenguaje que se le utiliza en los poemas, se le llama lenguaje poético. Los poemas poseen versos y estrofas. ¿Cuáles serán los elementos del poema que mencionamos anteriormente? Versos. ¿Qué son los versos? Son las líneas de un poema. ¿Y qué son las estrofas? Es el conjunto de versos. Quiero que observes con atención el siguiente ejemplo. Miremos. Qué hermosa pelota que siempre rebota. Me trae recuerdos, historias y juegos. Primer verso, recuerden que son las líneas de los poemas. Primer verso, qué hermosa pelota. Segundo verso, que siempre rebota. Tercer verso, me trae recuerdos. Cuarto verso, historias y juegos.
Aquí podemos ver 4 versos, 4 líneas que componen este poema. Y las estrofas dijimos que eran el conjunto de los versos, quiere decir el conjunto de las líneas. Podemos darnos cuenta que la estrofa es una sola, que contiene 4 versos. Cada línea es un verso y el conjunto de todas estas forman una estrofa. Bien, como podemos observar y hablamos anteriormente, que los poemas entregaban musicalidad, sonido. Y esto es muy conocido como rima. Rimas. ¿Qué serán las rimas? Las rimas le dan musicalidad a los poemas, que es la repetición de sonidos en la palabra final de cada verso. Si existe una repetición en los sonidos, podemos darnos cuenta que encontramos rimas. Recuerda la palabra final de cada verso, o sea, de cada línea del poema. Acompáñame a ver este siguiente ejemplo. Mi gallo Tobías es un dormilón, todo el santo día anda en camisón. Voy a dar unos segundos para que pienses y observes dónde encontramos esta repetición de sonidos. Muy bien, veamos. Recuerda que para encontrar las rimas debemos irnos a la última palabra de cada verso. Aquí tenemos un verso, segundo verso, tercero y cuarto. Entonces, Tobías, dormilón, día y camisón serían nuestras últimas palabras de cada verso. Tengo Tobías que rima con día, puesto que ambas tienen la I y la A, sonidos similares que se repiten. Siguiente, dormilón, camisón, terminan en la O con la N, on, dormilón, camisón. El sonido se repite. Y es aquí donde podemos encontrar rimas. Bien, niños y niñas, como están con su libro del estudiante, quiero que busquen la página número 49 para que hagamos la lectura en conjunto. Pero antes de leer, el siguiente poema habla de un juego que quizás has jugado o has visto jugar. ¿Cuál será? Primero que todo, ¿qué ilustra la imagen? Observemos. Bien, vemos una niña con un niño y vemos algo acá abajito, un balón. Y está el niño con sus brazos extendidos. Pensemos, sabemos que es un juego de la pelota. Este poema se titula Engaño. ¿Qué significa tanto disparate? Bullicio, carreras, saltos, gritos y empujones. Cargas, choques, patadas en la espinilla, zancadillas y caídas solamente por el propósito limitado de hacer pasar una bola esférica de goma entre 3 palos que aguantan una red. ¿Qué representa entre 3 palos que aguantan una red? Observemos la ilustración entre 3 palos que aguantan una red.
¿Pensamos? Bien, forma un arco para hacer goles. Muy, muy bien, niños y niñas. Después de leer, ¿de qué juego habla el poema? Sí, juego del fútbol. ¿Cómo lo sabes? Observamos las imágenes y nos podemos dar cuenta que además en la lectura dice de hacer pasar una bola esférica de goma. Y esto representa nuestra pelota de fútbol entre tres palos que aguantan una red en nuestro arco para hacer un gol. Bien, niños y niñas, recuerden que esta actividad la estaremos revisando además en nuestras clases online. Es importante que siempre te fijes en la ilustración y lo que nos entrega el texto. Bien, niños y niñas, te tengo un gran desafío. Como ya hemos trabajado con la definición de poemas, sabemos que posee rimas, versos, estrofas en su estructura. Te desafío a escribe palabras que rimen con las siguientes palabras que tengo acá abajo y crea un pequeño poema de 2 estrofas con 2 versos, cada uno usando tus rimas. Tengo las palabras mariposa, estrella, luna, rosas y amoroso. Recuerda que el desafío es voluntario y puedes ganar décimas para la evaluación de la unidad número 4. Recuerda enviármelo a mi correo para que podamos revisarlos en nuestras clases. Mis queridos niños de los terceros básicos, hemos llegado a nuestro ticket de salida. Pues, ¿qué aprendiste hoy? ¿Recordamos nuestros objetivos? Que era reconocer en nuestro propósito y los elementos que posee un poema. Recordemos, aplicamos estrategias siempre de comprensión lectora, fijándonos en nuestro título e imagen. ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué fue lo que no entendiste? Es importante que este ticket esté realizado para nuestras clases y así lo podamos revisar y yo poder retroalimentarlos en lo que ustedes requieran. Hemos llegado al final de la clase de hoy. Recuerda escribir tus dudas y no olvides el desafío. A mi correo mjparedes@socedu.cl. Muchas gracias, queridos y queridas niños de los terceros básicos, por su atención. Recuerda nuestra próxima clase online el martes 17 de noviembre. Recuerden cuidarse, un cariño enorme, que tengan un excelente día. Hasta pronto.